GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 16 de noviembre de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Considerada como el camino de los dioses, un 80% de los japoneses practican esta religión, destacándose el sentido de veneración a los antepasados. Ya ha sido aceptada por naciones como China y Corea, donde estas dos religiones de las que vamos a hablar hoy han encontrado cierta sintonía. Shintoísmo y confucianismo, o confucianismo, cualquiera de las dos es correcta. Ese es nuestro tema de hoy, dentro de la serie de religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos hoy, 16 de noviembre. Hoy es un día muy especial y creo que hace falta mucho lo que se conmemora hoy. Hoy es el Día Internacional de la Tolerancia, que es educar a las personas en el igual respeto a las diferencias, algo que creo que como sociedad nos hace falta para poder ser mejores. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo y hermano Nacho Salcido, Radio Escuchas. Pues sí, bienvenidos a este espacio, y también aprovecho para saludar como parte de la tolerancia y la inclusión a todas nuestras colonias chino y japonesa que emplean la laguna, y por hacer en forma enunciativa, pues no limitativa, las familias Lam, las familias Liu, las familias Wong, las familias Ayakawa, las familias Sujo, los Otema también, que no pueden faltar, los Kishi, por mencionar a todos algunos que han enriquecido la cultura y el trabajo aquí en la comarca. Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Y bueno, como música de fondo vamos a tener a El Último Emperador, esa película fabulosa china que ustedes van a escuchar la música. Y bueno, el licenciado Salcido nos va a presentar el sintoísmo o shintoísmo. Así es. Imaginemos que es el año 1281 de nuestra era. Y las islas de Tsushima e Iki en Japón estaban siendo atacadas por nada menos que Kublai Khan, que sabemos que es el nieto de Genghis Khan. Era un ejército de 100,000 hombres y 4,400 naves. Los japoneses tenían todas las de perder. Solamente habían podido contener el ataque, pero de ninguna manera doblegarlos y no hacerlos huir. Y llevaban 6 semanas de resistencia en una especie de sitio. De pronto, un tifón sorprendió a los invasores. Muchos de los barcos se rompieron en las rocas y 13,000 personas del ejército de Kublai Khan murieron. A partir de ese momento, los japoneses interpretaron que ese tifón era una manifestación de intervención divina. Este es el origen de una palabra que conocemos porque se volvió muy famosa en el siglo XX, que es kamikaze. Kamikaze significa el viento divino. Y esta asignación de divinidad a una manifestación natural que provocó un beneficio para el pueblo japonés es propio del sintoísmo y deriva de estas creencias. Entonces quise empezar con este pequeño relato para poder entender un poco cómo de algo que ocurre los japoneses pueden hacer un sustrato de divinidad y luego venerarlo como tal. A partir de ese momento, este viento divino constituye un kami y va a pervivir por toda la eternidad como un kami.
hay cierta controversia sobre si el sintoísmo es o no una religión. Algo muy parecido a lo que ocurría con el budismo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no se trata de una religión revelada. Aquí, a diferencia del budismo, ni siquiera tenemos un fundador. ¿Un personaje central? No existe un personaje central. Tampoco existe propiamente un dios que sea más poderoso que todos los demás. Sí existen unos creadores, pero son considerados kamis, es decir, como parte de un todo. Tampoco hay un texto importante que recoja de manera auténtica, sino simples compilaciones. O sea, tampoco un libro sagrado. No hay un libro sagrado tampoco. Entonces, existen muchas dudas sobre si se puede o no catalogar como una religión. El pueblo japonés tiene tan inmersa en su cultura, está tan, forma parte tanto de sus raíces que muchos se dice que ejercen esta creencia sin siquiera ser conscientes de ello. Oye, Ignacio, te interrumpo tantito. Entonces, es algo ya intrínseco, porque no hay un Talmud, no hay un Corán, no hay una Biblia, no hay grabados, no hay piedras, no hay rosetas, no hay nada así. O tallado, cuando hablamos acá de lo que fue también las tablas con los Zen Avesta, con el zoroastrismo, que también había eso, sino lo vean como algo, una voluntad divina. Ahora, tú dices la palabra kamikaze. ¿Por qué malamente le hemos asociado como un ataque suicida cuando tú hablas como un soplo de viento divino? Claro, pues es como todo, ¿no? El tiempo se apropia de las palabras, el tiempo se apropia de los conceptos, y pues lo que hubo el siglo pasado en Japón fue guerra, y una de las peores guerras por las que ha atravesado la humanidad, y pues de allí deriva precisamente qué connotación se le dio al término kamikaze. Lo que, si bien en el sintoísmo no existe un texto sagrado y no existe un fundador y no existe un dios, que predomine sobre los demás, sí existen conceptos que son clave. Los conceptos son la pureza, que implica tanto la limpieza física como la evitación de perturbaciones, y la pureza también espiritual. Por eso es que más adelante vamos a ver, se parece mucho al budismo en muchas cosas, y generan este sincretismo, este matrimonio de creencias, porque comparten muchos de sus conceptos fundacionales. También en el sintoísmo es básico el bienestar físico, la armonía que existe en todas las cosas y debe mantenerse contra el desequilibrio, procreación y fertilidad, la solidaridad familiar y ancestral, y un aspecto muy importante, la subordinación del individuo frente al grupo. Sabemos que la nación japonesa tiene una rica historia como pueblo que se ha sobrepuesto a catástrofes naturales, a guerras, y es precisamente porque en su sociedad el grupo es de mayor estima que el individuo. Se dan cuenta que el uno separado del otro no es lo mismo que el uno más uno, lo que hemos dejado de ver en la sociedad occidental moderna, ¿no? Y entonces, cuando nos damos cuenta que la suma de todos somos más que el todos por separado, pues podemos generar esta cohesión para hacer sociedades tan exitosas como es la sociedad japonesa. También hay algo muy importante, la reverencia a la naturaleza y el hecho de... hay una particularidad. Los kamis, que son las deidades, todas son buenas, pero también todas pueden ser malas. Es decir, no existe como tal un concepto de un kami que sea angelical exclusivamente y otro kami que sea un demonio malévolo que quiere acabar con la humanidad. No existe como tal. Lo que existe es la armonía y lo que rompe la armonía. Y en función de la armonía o de lo que rompa la armonía, el kami tiene consecuencias, digamos, propias de esa armonía o falta de. Y cuando hay armonía, el kami se porta bien, y cuando no, entonces el kami es partícipe de eventos catastróficos. También habla de el alma. Habla de que el alma de los muertos, que se llama Tama,
puede influir en la vida de las personas antes de unirse al kami colectivo de los antepasados. Pero ¿qué es en sí un kami? Es decir, ¿cuál es el concepto? Es un término que engloba a dioses, espíritus, mortales divinizados, antepasados, fenómenos naturales, poderes sobrenaturales. ¿Cualquier persona se puede convertir en un kami? Bueno, si tiene ciertas características que sean respetables y que la hagan sobrevivir en la memoria colectiva como alguien ejemplar, sí. O también, por ejemplo, cuando se trata de una persona que no necesariamente tuvo una vida tan memorable por algo positivo, pero que cuando sufrió un tormento y murió, ocurrieron cosas terribles. Existe una anécdota así de una persona que fue torturada, condenada a muerte, y en ese momento se desató una catástrofe natural hace siglos, y esa persona también se convirtió en un kami porque aducían que era una personificación de un kami que se había molestado por la ejecución. Entonces, ¿cualquier persona puede aspirar a ser kami? Sí. Incluso se estimaba que los gobernantes japoneses eran los kamis vivientes. Era una especie de teocracia. Pero hay otra cuestión. Un animismo permea también en esta religión. De hecho, es como la nota distintiva. La divinidad está en todo. Y creo que en los principios decíamos la reverencia hacia la naturaleza. Pues, ¿qué más se puede decir de una religión que encuentra la divinidad en absolutamente todo? Lo acabamos de ver. Un tifón, que es una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, es una deidad. ¿Por qué? Pues porque su intervención ayudó al pueblo japonés a ganar una batalla que estaba prácticamente perdida. El monte Fuji es también uno de los kamis más famosos. ¿Por qué? Porque los sitios naturales bellos tienden a ser considerados como manifestaciones de la divinidad. A los kami se les hacen ofrendas, se les pide ayuda y en algunos casos se recurre a ellos por sus poderes adivinatorios. Los kami se sienten atraídos por la pureza y repelidos por la falta de la pureza, y suelen estar presentes en montañas, cascadas, árboles, rocas, cualquier forma inusual. Pero vámonos un poco más atrás. ¿De dónde viene la creación según el sintoísmo? ¿Cómo es que surge? Aquí es muy importante, es muy interesante que el sintoísmo, a diferencia de algunas otras religiones, no nos proporciona una cosmogonía como tal del universo, porque la mayoría de las religiones buscan, mediante su mito fundacional, explicar todo lo que existe. La cosmogonía del sintoísmo se reduce a explicar el surgimiento de las islas de Japón. Y entonces tiene también sentido porque cuando surgen estas religiones, pues obviamente ese era el universo conocido para ellos y todo lo demás pues era simple y sencillamente algo que estaba fuera de sus límites. Los mitos que vamos a platicar proceden de tradiciones orales que se codificaron, que fueron codificadas en dos libros, el Nihon Shoki, publicado en el 720 de nuestra era, y el Kojiki, que también fue escrito pocos años antes, incluso 708 y 714 también de nuestra era. Según el mito fundacional, Izamani, que se traduce como la que invita, Izanagi, que es el que invita, es decir, aquí tenemos ya dos criaturas, la criatura masculina y la criatura femenina, y ellos son dioses primordiales. Se supone que estos dos dioses primordiales, estas dos criaturas primordiales, que sí tienen unos padres pero que no se conocen porque son los 7 dioses desconocidos, estaban parados sobre el puente o escalera del cielo que se conoce como Ama no Hashidate y conectaba el cielo con la tierra. Me recuerda un poquito al árbol de la vida, al Yggdrasil, a esta conexión entre el todo, el cielo y la tierra. Y ellos dos utilizan una lanza incrustada de joyas para agitar el océano. Cuando sacan la lanza, algo de la sal se condensó en las puntas de la lanza y cae formando las islas de Japón. En otra versión, la lanza goteaba el lodo de los aún turbios y caóticos mares, y es así como empiezan a generarse las islas de Japón. Qué interesante. Aquí lo que cuenta es precisamente la capacidad que tienen para
digamos, admirar su propio territorio, el lugar donde ellos nacen. Vamos a hacer una breve pausa y quiero dejar una pregunta para después, pero de todos modos, estamos en cierto momento cuando hablamos de que no tienen un libro, no tienen un Dios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estamos tratando de jalar a estas religiones hacia el occidente, cuando en realidad corresponden a otra forma de ver el mundo, que sería el oriente. Y ahorita que regresemos, les voy a pedir que tratemos de explicar también eso. Vamos a una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del sintoísmo y el confucianismo. Y con ustedes, pues, los anfitriones de este programa, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa y un servidor. Y hace un momento antes de la pausa, yo les preguntaba si no estamos usando, decía Carlos, un cartabón, un modelo que ya existe en Occidente, y queremos que también en el Oriente se haga idéntico. Hay un principio muy interesante en la hermenéutica que dice que solamente somos capaces de comprender lo que sabemos. Eso es muy interesante, porque todo lo que nosotros comprendemos se enmarca necesariamente en algo que somos capaces de estructurar. No podemos meter en nuestro intelecto aquello con lo que no estamos familiarizados de alguna manera. Resulta que, al menos para la forma en la que a nosotros nos educan, hablando muy llanamente, como nos configuran el chip a nosotros, es que la religión necesariamente tiene que tener un mensaje revelado, porque si no tiene un mensaje revelado, y si se trata de simplemente como códigos de conducta, pero que no deriven de un orden superior al ser humano, pues ya estaríamos hablando de una filosofía. ¿Por qué? Porque pues, la filosofía tiene que ver con observar la realidad, tratar de detectar cuál es ese orden y seguirlo. Nadie me lo impone. Como seres humanos, nosotros nos dedicamos a observar, a dudar, a contestar preguntas y a dar respuestas, siempre imperfectas, pero eso es filosofar. Y la religión es que alguien arriba de mí, sin que yo pueda cuestionarlo, y eso se llama un dogma, me diga, por ejemplo, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. No son principios que alguien, al menos no según la Biblia, que alguien haya adquirido mediante la reflexión, sino que son imposiciones de un Dios que dicta el orden del universo porque Él lo creó. Por eso es que quizá como personas que estamos codificadas bajo un sistema de creencias occidental, no somos capaces de comprender una religión que no tenga estos elementos. ¿No crees, Carlos? Estoy enteramente de acuerdo contigo, Nacho. Y sí, porque si lo dices de, como dije, hay un cartabón ahorita en el intermedio, y hablas y apelas a la materia que acabo de concluir en la universidad, que es filosofía del derecho. Tú sabes que hay corrientes, como es la positivista, que es ver con lo que sucede en el devenir cotidiano, en la realidad, o la racionalista, apelando a la razón. Pues una religión así también, pues no puede tener un elemento en otro, pero bajo el esquema, la idiosincrasia, o como dicen los apuntes que consulté, los pueblos indígenas japoneses y orientales, chinos, coreanos, tienen una cosmogonía completamente distinta. No digo que no hablen del bien y del mal, por supuesto que hablan del bien y mal, de valores, pero lo configuran, como tú dijiste ahorita, en base a los espíritus. De ahí que diferencia lo occidental. ¿Cómo vemos en los occidentales, por ejemplo, los asgardianos a los dragones? Como símbolo de batalla, como un trofeo. ¿Cómo vemos al dragón que habla el Apocalipsis en el capítulo 13, que está montada la gran prostituta así? Como algo malo. Y acá el dragón es parte de un espíritu que contribuye a la armonía precisamente. Por eso los dragones son sagrados en Oriente. Hay templos dedicados a
a dragones, hay ceremonias. De hecho, el año nuevo chino, ¿con qué empieza? Con la danza de un dragón. Entonces, es otra filosofía, es otra antropología trascendental de los propios japoneses, chinos, y a donde se expanden estas religiones, que quizá bajo nuestra óptica tradicional o establishment o paradigma occidental, pues se nos hace, entre comillas, y con todo respeto, un poco rara, ¿no crees, Nacho? Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, bueno, partiendo de la premisa de que sí es una religión, ¿por qué? Porque así se ha profesado a lo largo de siglos y actualmente la mayor parte del pueblo japonés se rige por los principios que dicta. Pues vamos a seguir hablando de cómo es esta cuestión de la creación, de dónde deriva, qué hicieron estos dioses primordiales, Izanami e Izanagi. Resulta que de una manera o de otra, ya sea mediante la sal que se juntó en la punta de la lanza y luego cayó y formó las islas, o porque al revolver el mar, entonces el lodo que levantaron de pronto también formó las islas, resulta que ellos construyen una casa y se casan. Es lo primero que hacen, se casan y tienen que celebrar un ritual, pero ese ritual como que quienes los crearon a ellos se los habían informado, pero no muy bien. Ellos tenían que ponerse a dar vueltas alrededor de un pilar, o en algunas versiones de la lanza que utilizaron para crear Japón, y se tenían que mover en direcciones opuestas. Durante ese ritual matrimonial sagrado, ¿qué ocurre? Que Izanami habla primero. Hasta allí nos quedamos, no sabemos qué dice, pero Izanami habla primero, es quien hace alguna verbalización de algo, y entonces, como consecuencia de esto, ella queda embarazada y tienen a su primer hijo, pero su primer hijo es una criatura, pues según los mitos, muy fea, al grado que no tenía ninguna fuerza, ni siquiera tenía huesos. Pero vamos a ver aquí lo interesante. Izanami e Izanagi, dioses primordiales, lo ven muy feo y lo sueltan al mar, allá para que le pase lo que le tenga que pasar. Pero ocurre que bajo esta forma de pensar, incluso este ser desvalido y que no fue querido por los dioses primordiales, que eran sus padres, se convierte en el patrón de los pescadores. Y es uno de los 7 dioses de la buena suerte. Después, ellos vuelven a tener un hijo, y este hijo es la isla de agua. Es decir, ellos cuando procreaban, no agua como AGUA, sino AWA, una isla en Japón. Pero de nueva cuenta no están contentos con cómo era esta isla. Ellos dicen, ¿por qué no nos salen los hijos que nosotros nos merecemos como los dioses primordiales que somos? Nos merecemos seres etéreos y perfectos. Resulta que les preguntan a sus padres, porque tienen padres. Eso es lo interesante. Estamos hablando de dioses primordiales, y así se catalogan, pero tienen padres que ya no sabemos más de ello. Allí es como la punta de la pirámide de Kelsen en derecho, ya no hay más. Nada más sabemos que son los 7 dioses invisibles. Y estos 7 dioses invisibles se manifiestan con ellos y les dicen, es que sus hijos no están saliendo bien porque no hicieron bien el ritual del matrimonio. El ritual del matrimonio implica que lo primero que tienen que hacer es volver a girar alrededor de la lanza o alrededor de este pilar del que estaban girando, y cuando se crucen, el primero que tiene que hablar es Izanagi. Me parece un poquito sexista, ¿no? Si habla primero la mujer, todo se va al diablo, pero si habla primero el hombre, a todo dar. Y entonces, pero es el mito fundacional, ¿qué le vamos a hacer? Resulta que vuelven a hacer este ritual, habla primero Izanagi, y entonces todo está perfecto. A partir de allí empiezan a tener una descendencia que estiman perfecta, y nacen las 8 islas principales de Japón: Awaji, Shikoku, Oki, Tsukashi, Iki, Tsu, Sado y Oyamoto. Y también a partir de allí surge un gran número de dioses. Surgen 800 kami, que digamos que son los kami clásicos. Ahorita vamos a ver por qué. Dentro de estos kami notables está uno que va a ser muy importante, que no es malo, pero hace algo que es muy malo. Es Kagutsuchi, el dios del fuego. Cuando nace Kagutsuchi, resulta que como era el dios del fuego, pues ¿qué ocurre? Que Izanami sufre quemaduras terribles en todo su cuerpo y en sus entrañas.
y del sufrimiento y del llanto nacen también muchos kami por las lágrimas y por las heridas que tenía hasta que muere. Cuando Izanami muere, Izanagi no podía vivir sin ella, y entonces ¿de quién se venga? Pues de Kagutsuchi, lo corta en pedazos, y también de todos los pedazos de Kagutsuchi surgen nuevas deidades. Es lo interesante de esta cultura. De todos salen dioses. Salen dioses cuando los hijos no son viables, como el dios de la pesca que nació hasta sin esqueleto. Salen dioses cuando el hijo ocasiona la muerte de la madre y lo cortan en pedazos. Salen hijos de las lágrimas de la madre que sufre porque fue quemada por su hijo, que era el dios del fuego. Es decir, todo provoca el surgimiento de dioses en este momento. Izanagi, cuando Izanami muere, la sigue porque hay un inframundo. Y ella va al inframundo, y este inframundo, según el sintoísmo, se llama Yomi, o también llamado Nenokuni, que es tierra de las raíces. Cuando Izanagi llega, ya no la puede rescatar porque hay un principio. Una vez que llegan a Yomi y comen algo, ya no pueden jamás volver a salir de allí. Sin embargo, Izanami le suplicó a los dioses que custodiaban el inframundo que la dejaran salir. Y ellos le dicen, sí, pero va a ser un periodo muy largo, vas a tener que tener mucha paciencia y no la puedes ver en su periodo, en su estado actual. Pues en un primer momento Izanagi dice, está bien, pero resulta que se desespera porque pasa un mes, pasan 2, pasan años y no la puede ver. Así es que un día se asoma, la ve y estaba ella en total descomposición, era un cadáver en putrefacción. Izanami se molesta porque la ven, y entonces lo que hace es que lo expulsa a través de lo que se llaman los 8 truenos y las mujeres feas, y lo echan del inframundo. Durante su huida, Izanagi detuvo a los truenos que lo seguían arrojando un bastón que portaba, y eso genera, en el momento en el que los lanza, a los 2 dioses de los caminos que se llaman Chimata no Kami y Yachimata Hiko, que juntos son conocidos como Sae no Kami o Dosojin. De nuevo, un evento que tiene que ver con algo medio catastrófico, que fue descubrir el cadáver en putrefacción de Izanami, hace surgir a los dioses de los caminos. Cuando Izanagi bloquea la entrada, llega otra vez al reino de los vivos, bloquea la entrada al inframundo con una gran piedra, y aquí viene ya el surgimiento de uno de los kamis más venerados, que incluso uno de ellos es el que tiene el mayor templo de adoración en Japón, el mayor templo sintoísta. Tiene que limpiarse, hace un ritual de limpieza en el río Woto para librarse de las impurezas, y entonces en estos rituales nacen varios dioses. Amaterasu, que es la diosa del sol. Aquí sí podríamos decir que llama la atención que la diosa del sol, que no es la más poderosa, pero es una de las más llamativas, reivindican, así como que como habló primero Izanami y todo se echó a perder. No, pues ahora sí le dan una posición al género femenino, al sexo femenino, y Amaterasu es femenino y es la diosa del sol, y ella surge cuando Izanagi se estaba lavando en el río Woto el ojo izquierdo. Tsukiyomi, que es el dios de la luna, surge cuando se lavaba el ojo derecho. Susanoo, que es el dios de la tormenta, cuando se lavó la nariz, y Shinatsuhiko, el dios del viento, nace de su aliento. Cuando se deshizo de sus ropas manchadas, otros 12 dioses nacieron de los 12 pedazos. Y en referencia a este episodio, actualmente, cuando un creyente ingresa a un templo para adorar a algún kami, tiene que realizar un ritual de limpieza que recuerda al ritual que hizo Izanami en el río Woto cuando salió del inframundo. Es muy interesante, y hasta aquí llegamos ya con el mito de la creación, porque ya está el sol, está la luna, están las tormentas, está el viento, está Japón. Entonces ya de aquí, pues lo que sigue, Carlos, es cómo profesan esta religión, cuáles son los rituales, cómo son los templos, qué pasó después, con qué se mezcló con otras creencias y cómo es ahorita. Bueno, aquí hay un detalle muy interesante antes de que Carlos tome la palabra, y es la siguiente. Se fijaron que en varias ocasiones Nacho mencionó el número 8, ya sea en sí mismo o posteriormente en 800 o los 8 millones de kamis que existen. Y es que para los japoneses el 8 es como nosotros lo veríamos siempre parado, no, aquí es acostado, que significa el infinito. Claro. Porque este infinito es inmenso, por eso ellos no tienen límites de kamis, o sea, de dioses. Que no tiene, Luis Alberto, ni principio ni fin.
es una forma de filosofar en este tema. No nos extrañe, la verdad, ver ese tipo de simbolismos, de poemas también al respecto, que es muy vasto en esta literatura, sí. Y ahí lo podríamos decir, bueno, pues son ese tipo de situaciones y esas leyendas precisamente que comparten japoneses y chinos al respecto de esto. Y encontramos algo del budismo también, porque no hay exactamente un ser supremo así, con un nombre exacto así concreto, pero es una creación, todos como hijos del cielo. Y lo más importante es precisamente el respeto, bueno, ver a los reyes, obviamente, al emperador como un hijo del cielo, el respeto a los ancestros, el respeto entre los hermanos, y buscar esa precisamente esa serenidad y esa paz. Encontramos algo también del budismo, algo también del hinduismo, la práctica del zen, pues ahí también surgen las artes marciales y el yoga. Entonces hay ese sincretismo, por no decir de una manera vulgar, revoltura, pero simplemente es intercambiar de culturas, de tradiciones, y el mensaje finalmente que nos están dando a los occidentales, que ese es como yo lo interpreto, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya se nos pasó el tiempo y ahorita continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestros temas de hoy, sintoísmo y confucianismo. Y bueno, estaba comentándonos el licenciado Ignacio Salcido sobre un poco la cuestión de los ritos, los modos en que ellos, los japoneses o los sintoístas, desarrollan su religión. Así es, pues para adorar a los kami, ellos tienen, así como tienen un montón de kami, es decir, un montón de deidades, también tienen muchísimos santuarios. Se estima que hay alrededor de 80,000, y es el número 8, ¿no? Alrededor de 80,000 en Japón. Ciertos elementos naturales y montañas también pueden considerarse santuarios. Incluso alguna dinámica muy interesante se preserva desde el siglo VIII después de Cristo, que es cada 20 años tirar por completo, demoler por completo, obviamente con cuidado, un santuario, uno de los santuarios, y volverlo a construir para preservar, digamos, su vitalidad. Y con los trozos del santuario que se está demoliendo, no se tiran, sino que los llevan a otros santuarios. Los santuarios los podemos identificar porque tienen una puerta sagrada, que usualmente son 2 postes verticales con 2 travesaños más largos y separan simbólicamente el espacio sagrado del santuario del mundo exterior. Es como si fuera un portal. Y estas puertas suelen estar adornadas con lo que se llama gohei, que son tiras de papel o metal rasgadas cada una en 4 sitios y simbolizan la presencia del kami. También tienen sus sacerdotes. Tienen sacerdotes principales que se llaman guji y sacerdotes que en el caso de santuarios más pequeños que son llamados kanushi. E incluso también hay santuarios en los hogares privados que pueden ser lugares de adoración de los antepasados. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, que es tan amplio, como bien comentaba el doctor, es tan amplio el concepto de divinidad y de lo que puede representar una manifestación de la divinidad, que cada comunidad local o incluso cada hogar puede tener sus propios kami. Hay algunos rituales para poder ingresar a estos centros de adoración, o para poder, digamos, de manera ritual conectarse con la divinidad. Y el ritual de purificación se llama harae, que es el que mencionamos, que tiene su origen en la manera en la que Izanagi se tuvo que limpiar al salir de Yomi, o del inframundo. En esto consiste en purificarse tanto el cuerpo como la mente,
del kegere, que es la impureza, porque la falta de pureza del cuerpo y de la mente es considerada como de mal agüero y deshonra a los kami en el sintoísmo. Y eso es peligroso, porque como recordarán, pues los kami, así como pueden ser buenos, también pueden ser malos, y entonces no queremos hacerlos enojar. La ceremonia de purificación se realiza en presencia de los kami, porque tienen también representaciones físicas en los templos del kami, y se efectúan con retazos de seda y de papel atados. También se realizan actos de purificación con un objeto que porta tiras largas de papel llamado onusa, e incluso se purifican al entrar, toman agua, se enjuagan la boca, se limpian el cuerpo simbólicamente, y entonces ya están en condiciones de orar o de mostrar sus respetos a las divinidades. En general, estos son los rituales. Entonces hablamos del origen del universo, que el universo es Japón, de cómo surgen los kami, qué son los kami, de cómo los adoran actualmente. Y ahora Carlos nos va a hablar un poquito de qué es lo que ocurrió durante este periodo de sinización de la cultura japonesa que ocurrió en el siglo VI después de Cristo, ¿no? Cuando los japoneses asimilaron de alguna manera la cultura china. Y se llama confucianismo, en chino Pinyin Rujiao, o la doctrina de Confucio, también conocido como ruismo o Rujiao, o traducido al castellano, doctrina de los eruditos. Voy a hablar de la doctrina y luego de su fundador en forma muy sintetizada por cuestión de tiempo. En sí, como les dijimos, no hay una deidad, se parece un poco al budismo, hablando de Kung Fu Tse, que era su nombre correcto, que era el maestro del Kong, así es. Viene de origen de una familia noble, pero venida en decadencia económicamente, pero siempre pegó a la cuestión política. Pero vamos a las doctrinas. En primer lugar, la doctrina principal era como centro la familia, ¿sí es? La armonía familiar, la piedad filial, conocida como Shao, Ren, que es la bondad o humanidad, Li, que es un conjunto de normas jurídicas, rituales, para buscar la armonía entre la persona terrenal y la ley del cielo. Así muy parecido a lo que tú estabas platicando, mi buen Ignacio. Entonces, de ahí más que rituales son una serie de filosofía de vida, que se traducían en hechos de la vida cotidiana, que era respeto al emperador como autoridad, como hijo del cielo, ya no digamos del sol, del cielo, así es, descendiente de lo divino. Y luego después el respeto entre padres e hijos, bajo la filosofía, nosotros como hijos somos los pequeños, los padres son los grandes, y así hasta llegar al origen de la creación. El respeto entre hermanos, no importa si es hermano mayor o menor, el trato es igual. Y cómo se trasciende hacia con los hijos y hacia la comunidad, tiene una ética social también muy rigorista, se puede decir, pero también a la vez, vamos a decir, un poco humanista, no tan positivista como lo estamos exagerando en Occidente. Y a su vez, esta filosofía también busca eso, la armonización, la paz, el estar en paz hasta con la propia naturaleza. Ahí encubierto podremos ver un poco de mensaje ecológico. No nos habla de cuestión tanto de bien o mal, pero sí lo reconoce como un hecho así fáctico espiritual. Les digo, dragones hay en Japón, hay en China, tienen sus propios significados que nos faltará otro programa como para ahondar un poquito más. Pero esta influencia del confucianismo llegó hasta Japón, ha llegado hasta inclusive a Singapur, Vietnam, Taiwán, Hong Kong y Macao, al menos en los últimos años. Y lo más interesante, mis amigos aquí del panel de escuchos, ha sido trascendiendo a través de dinastías. La primera, primero que nada, Confucio nace en el siglo VI, el 551 y termina el 479 a.C. Pero su legado que deja trasciende de la famosa dinastía Han, fíjense, del 206 a.C. al 220 después de Cristo. ¡Wow! Siglos, centurias así de por medio. Luego después, la dinastía Tang del 618 después de Cristo al 907, la dinastía Song y la dinastía Ming hasta 1644, e inclusive comparte y abarca una dinastía coreana conocida como Joseon de 1392 a 1897. Y hasta la fecha, a pesar de del régimen comunista y la revolución cultural, el gobierno ha tenido una tolerancia de alguna manera a que sigan este tipo de tradiciones y que siguen siendo todavía
pues muy palpables. En cuanto a su fundador, que era un maestro sabio, como ya les dije, pues venía de una familia noble, pero venía un poquitito a menos. Se cría entre la nobleza, se vuelve asesor de varias dinastías. Le toca vivir una serie de intrigas así palaciegas, le tocan asaltos, guerras internas, no sé si en aquella época ya se había construido, me faltó consultar la famosa Gran Muralla China, pero seguramente fue algún conflicto muy paralelo. Y finalmente lo corren, y después de un exilio sigue trascendiendo a través de sus discípulos, por decir apóstoles, esta filosofía de vida hasta que muere a los 71, 72 años. También hay muchas cosas legendarias en torno a Confucio, pero es venerado como un gran maestro, hay pinturas, hay templos, y lo más bonito que vemos tanto en China como en Japón son esas entradas así, que me parecen letras chinas o japonesas así, pero no son entradas a templos, son como pareciera puentes o de bienvenida así, pero son como le llaman ellos, puertas hacia el cielo, porque esa es en esencia esta filosofía, esta religión tan hermosa que sigue estos rituales hasta nuestros días. Qué interesante. Fíjate que esto de estas puertas me estaba acordando yo, a ver si alguien se acuerda. Había en el bosque Venustiano Carranza unas entradas parecidas a eso en el área donde hoy es el Museo de Antropología, y todavía queda un puente atrás del Museo de Antropología. Sí, paralelo donde está la cabeza de Morelos, más yo sí lo tengo mi infancia me lo recuerda mucho por ese lado. Sí, Luis Alberto, sí. Ese es gran parte de ese gran legado que nos deja. Y luego también la moda, la forma de vestirse, los rituales que tanto a veces no comprendemos nosotros, como llegar y descalzarte ante el hogar que te está recibiendo, las ceremonias del té, que a lo mejor lo vemos como algo ordinario, pero para ellos es algo súper sagradísimo. Claro, o sea, una ceremonia del té, los inciensos y toda esa, las pagodas, pues ni se diga, o sea, una arquitectura increíblemente hermosa y que hasta respiras una gran tranquilidad. Pero curioso, no ves un altar en concreto, no ves así imágenes así, como las vemos en otro tipo de religiones, vamos a decir tradicionalmente occidentales, ¿verdad? Decía Nacho hace rato que cuando hablaba de los kamis del sintoísmo, que eran prácticamente positivos, que bueno, podían ser negativos, pero que eran prácticamente positivos. Y entonces yo estaba viendo, por ejemplo, en el caso de Confucio, del confucianismo, los 5 pilares que constituyen la inspiración de él son valores sociales: el altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo, la armonía social y cumplir con el deber. Siempre todo muy positivo. Pero luego aparecen las 5 virtudes fundamentales que Confucio dejó a sus seguidores. Y estas, mencionabas algo de ellas hace un momento, Carlos, las quería destacar nomás. Estas virtudes fundamentales son el ren, la benevolencia; el yi, la rectitud; el li, el decoro; el chi, la sabiduría; y el sin, la sinceridad. O sea, que estamos viendo un tipo de religión sin un Dios absoluto, un tipo de religión sin un documento fundamental, pero que prácticamente posee todos los elementos y sobre todo y por qué no positivos. Decirlo, Luis Alberto, hasta ejercicios espirituales como los de San Ignacio, ¿no? Así, porque es una conducta de rectitud de vida. Claro, lo que pasa es que es relativamente simple, ¿no? Si tiene más importancia el todo que la parte, pues entonces van a dar muchísima importancia a todos los aspectos de la conducta humana que permiten la socialización. Decir la verdad, cumplir con el deber. Es decir, todo esto es no es más Nacho, que el concepto del honor, que es que a veces para nosotros lo dejamos como quien dice en segundo plano, y para ellos súper sagradísimo. Por eso a veces no entendemos, es que ha ofendido mi honor, mi dignidad. Son valores muy sacramentales y sobre todo a nivel familia, como decimos, el respeto a los ancestros, a los padres entre los hermanos, la autoridad como tal. Claro, y solamente redondeando esto, lo que pasa es que los kamis son polifacéticos, por decirlo. Es lo mismo, ¿no? Pero tienen 4 naturalezas que se llaman 4 mitamas, y todos las tienen, como uno. Es decir, ¿por qué? Porque uno de los mitama es el que se llama aramitama, que es una conducta salvaje. El otro es nijimitama, que es amable o que sostiene la vida. El tercero se llama kushimatama, que es maravilloso, y el sakimatama, que es protector. Entonces, esta división
de los kamis es lo que hace que en función de las circunstancias el kami pueda ser considerado como bueno o como malo. Por ejemplo, el kamikaze en esta invasión mongólica, pues ¿qué era? Era un Saki Mitama, era un protector. Entonces de allí deriva, depende de cómo esté el entorno y lo que se considere como armonioso o no, para que se manifieste alguna de estas 4 vertientes, que también es una especie de antropomorfización de la divinidad, porque están asignando caracteres que son propios de las emociones humanas a los dioses, a los kamis. Creo que es algo muy especial. Pues se nos acabó el tiempo y vamos a... Bueno, pues Ignacio Alfonso Salcido Dávila, no sé si quieres agregar algo sobre estas 2 religiones, alguna... Pues es muy interesante, muy parecida en cuanto a sus principios al budismo. ¿Por qué? Porque lo que, al fin y al cabo, todo lo que es positivo del aspecto de la socialización se deifica. ¿Y por qué? Porque se rinde culto también a la naturaleza. En el momento en el que yo soy consciente de que soy parte de un todo y que tengo exactamente el mismo valor que cualquier ser vivo que está en la hoja más lejana del árbol más lejano, entonces eso va a funcionar para que el entorno se desenvuelva en forma armónica. Realmente esos son los principios que creo que deben ser observados. De hecho, es una doctrina moderna. Estábamos comentando fuera del aire sobre un texto que la aborda, que se llama Citizens, que se edita en el 2022 y se publica en 2023, que habla precisamente de cómo debemos cambiar esta visión del ser humano de ser súbdito a ser consumidor, ahora a ser ciudadanos, que no es más que la aplicación de esos principios. Carlos Humberto Huerta Ochoa. Pues nada, una forma conclusiva de compartir una forma de vida. De hecho, el nacimiento de las artes marciales como el Kung Fu, el Karate, son en base a imitación de movimientos de animales, como un respeto aparte de esa naturaleza, una filosofía, una introspección, que también es muy con la filosofía zen, con el yoga, y sobre todo un poquito más humanizante. Ya después vendrán otras versiones, pues ahí tenemos Goku, ahí tenemos Senseiya y la famosa y controversial Death Note que se arroga una serie de facultades de disponer como una justicia a través de la muerte, y los Shinigamis que están ahí poniéndole un poco de emoción, pero no, las cosas no son tan en serio, porque sí, aunque sean animes y caricaturas, vamos a desmenuzarlos y vean el contenido filosófico de lo que es el respeto también a la jerarquía y a la dignidad de las personas y a la autoridad. Los dejamos así como reflexión, porque cada quien, eso es un espacio plural, saque sus propias conclusiones, y los invitamos a que vayan a las fuentes directas y las consulten. Gracias. Claro. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Felipe González en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, muchas gracias. Muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.